Buenos días, pues aquí estoy con otro vídeo resumen de la sesión presencial que hemos tenido en clase. En esta ocasión está dedicado a las categorías gramaticales, que es el concepto fundamental del que vamos a partir. Las categorías gramaticales es una forma de clasificar las palabras de un idioma, en este caso de la lengua española, según, como os digo en esta definición, según su forma, si son variables o si son invariables, su función, el trabajo que desempeñan en la oración, y su significado, la información que aporta cada una de esas palabras. En español tenemos, como veis en este primer cuadro, 2, 4, 6, 8, 9 categorías gramaticales. Las principales de ellas, las que aportan mayor significación, las que son fundamentales para la existencia de una lengua, pues son las cuatro primeras que vamos a ver, ¿no? El sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio también. Las otras categorías gramaticales sirven pues para construir oraciones, para construir textos, para ampliar información, matices, relacionar sustantivos entre sí o adjetivos, etc. Bueno, vamos a empezar con la primera de ellas, que es el sustantivo, ¿vale? Lo vamos a enfocar para ver el concepto con más claridad. El sustantivo es una palabra variable en género y número. En español tenemos dos géneros, como sabéis, el masculino y el femenino, y dos números también, el singular y el plural. No existe en español el género neutro, aunque es verdad que hay alguna palabra, no sustantivo, alguna palabra que son restos del primitivo género neutro que existía en latín y lengua de la cual deriva el español. Desde el punto de vista del significado, el sustantivo es una palabra que utilizamos para nombrar a personas, a objetos, a lugares, a animales también, lógicamente, o a conceptos, ideas, sentimientos, emociones, etc. Ese sería el concepto básico de sustantivo, ¿no? No vamos a profundizar mucho más en él porque lo habéis hecho en el nivel 1 de la enseñanza secundaria de adultos. Y bueno, a lo largo del curso, si acaso, pues iremos viendo algún matiz más del sustantivo. Volvemos al cuadro principal y nos pasamos ahora al adjetivo. El adjetivo es también una palabra variable en género y número. ¿Por qué? Pues porque el adjetivo, como os digo en este concepto, indica cualidades de un sustantivo al que acompaña y siempre tiene que concordar con él, es decir, siempre va en el mismo género y en el mismo número del sustantivo al que se refiere el adjetivo. Además de esta variación en género y número, puede variar también en grado, puesto que el adjetivo indica cualidades, esas cualidades pueden ser indicadas en diferentes intensidades, ¿no? De manera que podemos decir que la casa es blanca, ese sería el grado positivo, o es más blanca que la casa de mi hermano, o podemos, que sería el grado comparativo, o podemos incluso decir que la cualidad de blancura se aplica en el grado absoluto, en el grado máximo, y diríamos que la casa es blanquísima, o que la casa es muy blanca, o que la casa es súper blanca, que sería el grado superlativo. Volvemos atrás y nos centramos ahora en el verbo. El verbo es una palabra, un tipo de palabra, también variable, pero mucho más variable que el sustantivo del adjetivo, porque puede variar en persona, primera, segunda o tercera persona, es decir, el que habla, primera persona, yo, el que escucha, segunda persona, tú, o el que ni habla ni escucha, el ausente, ¿no? Que sería él, la tercera persona. Esas tres personas se pueden combinar además en singular o en plural, que sería el número, la segunda variación del verbo. Hay más variaciones del verbo, por ejemplo, el verbo indica acciones, como os digo aquí, indica acciones, estados, procesos, ¿no? Y esas acciones, estados o procesos pueden estar situadas en un tiempo que coincide en el momento con el que se habla, ese es el presente, que son anteriores al momento en que se habla, que sería el pasado, o que son posteriores al momento en que se habla, y las cuales serían entonces la variación del futuro, ¿no? Del tiempo futuro. Más variaciones que presenta el verbo, el modo, ¿no? Que es la intención con la que el hablante utiliza o pronuncia o sí, utiliza la acción verbal.
Existen tres modos básicos en español: el modo indicativo, que es el modo de la certeza, el modo que utilizamos cuando estamos seguros de la realización de la acción verbal. Está el subjuntivo, que es el modo del deseo o es el modo de la posibilidad, y estaría también el modo imperativo, que es el que utilizamos para indicar el mandato. Por tanto, tres modos, tres variaciones de modo: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Y por último, la última variación que vamos a ver del verbo es el aspecto, que es la variación que nos habla de cómo es, de si la acción verbal ha terminado de realizarse o está en desarrollo todavía. De esta forma hay dos aspectos en español: el aspecto perfecto, que nos indica que la acción está acabada, está terminada. Por ejemplo, ayer comí galletas. Esa frase, la acción de comer, claramente no se está realizando en este momento. Ese sería el modo perfecto. Frente a ese, el modo imperfecto, que es el que nos habla de una acción que se está desarrollando. Por ejemplo, ahora como galletas. Quiere decir que la acción no sabemos cuándo ha empezado y tampoco sabemos cuándo va a terminar, se está realizando. Ese aspecto imperfecto puede estar situado en el pasado, en el presente o en el futuro, lo mismo que el aspecto perfecto, debemos tenerlo en cuenta. Bien, pues estas serían las variaciones del verbo. Estas son las tres categorías básicas, ¿no?, de una lengua. A ellas hay que sumarle el adverbio, que es una categoría invariable, es un tipo de palabra invariable, no tiene variación de género, de número, si acaso de grado, y que se utiliza pues para cuantificar a otras categorías gramaticales, para cuantificar al adjetivo o cuantificar a otros adverbios, o para situar el verbo en su contexto, indicándonos el lugar donde se realiza la acción verbal, el tiempo, el modo, el instrumento, etc. El adverbio, por tanto, palabra invariable. Estas son las cuatro categorías principales. Además, nos vamos a encontrar con otras categorías en las lenguas. Una de ellas son los presentadores. Los presentadores, enfocamos, es una categoría de palabras variables en género y número, porque tienen que concordar con el sustantivo al que acompaña. Los presentadores siempre actualizan o identifican sustantivos y concuerdan con ellos en género y número. Presentadores los hay de muchos tipos. Los básicos los básicos no, los que tenemos en nuestra lengua son el artículo, el la, los, las, los demostrativos, este, esta, estos, esta, este libro, esta niña. Los posesivos, que nos indican a quién pertenece el sustantivo al que se refiere: mi libro, su libro, nuestro libro. Los numerales, que nos indican el número exacto, la cantidad exacta de sustantivos al que se refiere: 4 libros, por ejemplo. Los indefinidos, que indican también cantidad, pero es una cantidad inexacta. Ayer compré algunos libros. Oye, no nos ha dicho cuántos ha comprado, simplemente nos ha dicho que ha comprado una cantidad de libros, pero de manera indeterminada. Los interrogativos y los exclamativos, que los utilizamos pues para expresar la pregunta o la sorpresa ante una acción verbal. ¿Qué cosas suceden? Un exclamativo. O ¿qué cosas suceden? Un interrogativo. Y por último, un presentador, que es el relativo, que sería el caso de cuyo, que acompaña también a un sustantivo vinculándolo con otra parte de la oración. El relativo por ahora no nos interesa, porque van a aparecer en oraciones compuestas, que las veremos en el módulo 6 al final del curso. Estos serían los presentadores. Los presentadores, cuando no acompañan al sustantivo, sino que lo sustituyen, se convierten en pronombres. Enfocamos también esta categoría, que serían también palabras variables en género y en número, pero que sustituyen al sustantivo. De manera que si yo me encuentro la oración que dice aquí está este libro, este es un presentador demostrativo que acompaña al sustantivo libro. En cambio, si yo digo aquí está este ya no es un presentador, porque no acompaña ningún sustantivo, sino que sustituye al sustantivo libro. En ese caso hablaríamos de un pronombre demostrativo. Los tipos
pues son también variados, ¿no? Nos vamos a encontrar no existe un pronombre artículo, obviamente, pero sí existe un pronombre personal: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, mí, le, lo, etcétera, ¿no? Existen los pronombres demostrativos, los posesivos, los numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos y relativos. Como veis, son los mismos tipos que los presentadores, salvo el caso del artículo, que es un presentador pero no es un pronombre, y que en este caso es sustituido por el pronombre personal. Los pronombres. Más categorías. Nos faltan ahora las preposiciones y las conjunciones. Son dos categorías gramaticales que son elementos de relación. Su función en ambos casos es unir partes de la oración. Las preposiciones, por ejemplo, son palabras invariables, por supuesto, además es un conjunto cerrado: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras, durante y mediante y vía. Ese es el conjunto de preposiciones que tenemos en español, y la función es relacionar sintagmas, es decir, grupos de palabras que desempeñan un mismo trabajo en la oración, relacionarlos con otras partes de la oración. Esas serían las preposiciones. Las conjunciones, al igual que las preposiciones, son también palabras invariables, pero en este caso no relacionan sintagmas, sino que pueden relacionar sintagmas o también oraciones, como veremos cuando lleguemos a la oración compuesta y compleja en el módulo 6. Y por último, para finalizar, el último tipo de categorías gramaticales pues son las interjecciones. Las interjecciones son unas palabras también invariables que expresan emociones o reproducen sonidos. Por ejemplo, ajá, boom, lo que sea, ¿no? Etcétera. Hay muchísimas interjecciones. Bien, pues estas serían las categorías gramaticales. Con esto hemos terminado el video resumen de la sesión presencial. Os voy a ampliar, si puede ser, que no parece que pueda ser, todo el esquema para que lo veáis en su conjunto. A ver si puede ser. Ajá, aquí está. Para que veáis en su conjunto, lo reducimos un poco para que quepa en la pantalla. Y como en otras ocasiones, os lo dejo, ahí lo tenéis completo. No lo tenéis completo todavía, vamos a reducirlo un poco más, ahora sí. Os lo dejo en un archivo también para que podáis imprimirlo, anotarlo, etcétera. Como veis, un esquema amplio, tiene muchos conceptos, es muy resumido, tendréis que estudiar y tener muy claro pues cuáles son los pronombres, estudiaros las tablas de pronombres, las tablas de presentadores, habrá que estudiar la conjugación verbal, pues toda esa información la tenéis en los recursos del CREA, los recursos que ya tenéis compartidos, y nada, a estudiar, habrá que memorizar un poco y adelante. Venga, hasta el próximo vídeo.